Bienvenidos a Abriendo Puertas, un viaje a través de la cultura, acompañado de invitados que hoy construyen historias únicas. Prepárate para inspirarte sin límites. Abriendo Puertas con Bernardo Noval. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Es un verdadero placer saludar a toda la gente que hoy nos escucha para conocer más del mundo del arte, del mundo de la cultura y sobre todo de los grandes creadores y artistas que forman parte de la escena cultural de México hoy en día. Estoy encantado de estar con una mujer, además de talentosa, extraordinaria. Yo veo en su talento, en su arte, no solamente a un artista convencional, sino un artista que ha logrado relacionar otra de las grandes bellas artes, que es la literatura, la poesía, en sus obras, en lo que ella propone con el caligrama. Y bueno, pues aquí tengo frente a mí a Elisa Salas, una extraordinaria mujer llena de premios, llena de exposiciones, de trayectoria, Bueno, ¿qué te puedo decir, Elisa, del honor que siento de estar contigo? Bienvenida. Ay, no, muchísimas gracias por la invitación, Bernardo, aquí. Estamos muy contentos de saber que has sido parte, pues también he visto esculturas de ti hasta en el Parque Lincoln en la Ciudad de México. Sé que has tenido que ver con colectivas en el Museo Nacional de Arte, que has tenido exposiciones individuales, que tienes una formación académica extraordinaria. Y me gustaría, más que contar tu currículum, quiero que nos digas qué te inspira todos los días a tener esta propuesta de vincular los caligramas. ¿Qué son esos caligramas para Elisa Salas? Pues es una buena pregunta. A mí lo que más me inspira es llevar el cuerpo poético más allá, porque mis ídolos, que son los poetas malditos franceses del siglo XX, soñaban con sacar las palabras de los libros. Hay un libro de Gaston Bachelard que se llama El aire y los sueños, y donde habla mucho de este cuerpo poético, y a mí me interesa muchísimo encontrar diferentes formas y técnicas para sacar las palabras de los libros y darles un lugar en el espacio. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito más de esos poetas a quienes te refieres, a esos escritores de Francia, que pues siempre los hemos analizado de muchas maneras, ¿no? De alguna manera siempre la filosofía francesa nos inspira. ¿A qué te refieres con ellos? Pues, por ejemplo, Baudelaire fue un antecesor de la poesía negra. Bueno, más bien fue uno de los fundadores y no es considerado tanto poeta maldito como Apollinaire y Mallarmé, pero quizás sea por los años, porque fueron un poco posteriores. Sin embargo, Baudelaire sí fue un revolucionario de la poesía, así como Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud es de mis poetas favoritos porque fue un parteaguas en cuanto a transformar el ritmo, darle importancia más a los temas existencialistas, a los temas que afectan nuestra conciencia humana y nuestra vida, más allá de si las rimas, más allá del romanticismo que estaba en ese momento. Claro. Ellos completamente fueron unos vanguardistas. Esos vanguardistas como lo eres tú hoy también. Yo siempre hago la analogía con Van Gogh. Van Gogh fue un gran transformador. Fue alguien que nos permitió ver las estrellas. Imagínate la noche estrellada. Vincent Van Gogh fue ese gran transformador que nos permitió ver las estrellas, ese polvo mágico que hoy forma a tanta gente a través del amor. Imagínate las interpretaciones que puedes hacer de las estrellas, ¿no? Leonardo da Vinci fue otro gran transformador. Fue alguien que nos permitió ver en su obra, en su arte, en sus multidisciplinas, la magnificencia de la geografía, de las ciencias, del arte, de la cultura. Imagínate lo que es para mí esos grandes maestros inspiradores del mundo. Me imagino que para ti los filósofos franceses, en este caso a quien mencionas, Gaston Bachelard, ahora mencionaste algunos otros, son parte de tu inspiración. Pero hoy, en el 2024, en este mundo de cambios, sujeto a tanta crítica, a tantos movimientos sociales, guerras, ¿no? Lo que pasa en Rusia, en Ucrania, en Oriente Medio, ¿qué te inspira cuando dedicas un caligrama, cuando combinas el talento que tienes como artista, pero también como lectora? Porque hay que entender entre líneas lo que dice la filosofía y poderlo plasmar en tu obra. Eso es por lo que te invité. Quiero que nos cuentes un poco más de esa
de esa forma de plasmar la filosofía y la poesía en una obra de arte? Pues, ¿qué me inspira? Y me inspira la posibilidad de encontrar nuevas formas de concebir una fusión de diferentes bellas artes, de poesía con literatura, con imagen, con escultura, también con animación, que pues la animación pues es cine. Entonces, sí, llevo 10 años ya explorando todas estas posibilidades y eso es lo que me inspira, la curiosidad. Es la curiosidad de mi niña interior, de a dónde puedo llegar, qué tan lejos puedo llegar. Claro. Y también, sí, reflejar mi realidad, participar en lo que yo pueda. Incluso estuve hace un par de semanas en un proyecto de humano a humano, justamente hablando de, pues de las personas que necesitan escapar de la Franja de Gaza por Egipto. Y pues siempre hay formas de que mientras se ponen de acuerdo en la política y en la religión, es importante desde nuestra trinchera qué podemos hacer. Sobre todo, ¿qué podemos hacer en un conflicto donde, sí, lo que dices me hace generar la siguiente pregunta? ¿Es la religión y la política siempre un motor para el arte? ¿Estás de acuerdo? Los movimientos políticos sociales siempre son la inspiración para los artistas. Si hoy entramos a una exposición de Rothko, por ejemplo, la gran exposición que estuvo en París en la Fundación Louis Vuitton, tú puedes entender los momentos históricos, el contexto del artista, en qué quería demostrarle al mundo, con quién se relacionó, con qué artistas del mundo colaboró, quiénes fueron su motor, la inspiración. Lo mismo podríamos decirte de Andy Warhol, ¿no? Y ese trabajo que ha hecho con grandes maestros de la historia del arte. ¿Quiénes son esos inspiradores para ti, Elisa? Tus los colegas. Inspiradores para mí, pues sí, realmente tanto cada vez que leo un libro, un poema y me siento identificada y siento que tengo un diálogo con alguien que ya no está aquí, pues en ese momento siento esa inspiración. También cuando platico con personas que están vivas y que admiro por alguna razón, ya sea con Evelina Lesper, que la admiro, que es una crítica de arte pues tan importante y que me siento bendecida de poderla conocer en persona, de poder coincidir con ella en el tiempo y el espacio y poder intercambiar ideas. Eso también me inspira. Siempre procuro estar con personas donde yo no sea la más inteligente ni donde yo sea la más exitosa, porque eso me hace crecer y me hace aspirar a más, escuchar sus ideas y pues seguir adelante. Estamos hablando con Elisa Salas, una artista plástica, gráfica y la artista del caligrama. Y además les recuerdo, queridos amigos, que este podcast lo que busca es abrir puertas, es exactamente tejer puertas, tejer puentes, tejer nuevas relaciones con personajes que hoy están vivos o tal vez no lo están, pero nos permite abrir esas puertas a la imaginación, a la inspiración, al momento. Evelina Lesper es alguien de quien tú gozas conocer, de quien tú te inspiras. Y es importante porque hoy en este podcast nos permites conocer a alguien más como ella, una gran crítica de arte. ¿Qué más nos puedes decir de ella? Es muy controversial, pero cuéntanos por qué te inspira una mujer como ella. Una mujer como ella me inspira primero por su valor, por la valentía con la que ella expresa sus ideas, también la elocuencia con la cual lo hace. En su libro del fraude del arte contemporáneo, cómo desarrolla en cada capítulo las ideas de por qué para ella es un fraude la instalación, el video o el performance. Exactamente. Y la realidad es que lo hace con una maestría implacable. La admiro mucho por cómo escribe y también por lo que ella dice. Y aunque yo pueda no estar de acuerdo con el 100% de sus ideas, como es normal, cualquier ser humano siempre habrá con lo que estemos a favor y en contra. Exactamente. De la misma forma, la admiro por igual, porque hay cosas en las que tal vez yo no esté de acuerdo, pero la admiro por haberlo dicho y porque de cierta forma está diciendo el rey está desnudo, como en el cuento, que todo el mundo le dice al rey que no, que le van a hacer su propio traje y sale un niño y dice la verdad.
Entonces, a veces hay muchas personas, muchos haters, que en mi opinión es porque ella está diciendo el rey está desnudo, en otras palabras. Totalmente, y es exactamente lo que trato de decir en la crítica cuando tú encuentras en el camino a favor y en contra de un tema como lo acabas de mencionar. Quiero tocar un tema contigo que es muy importante en la conversación y en el debate internacional de las artes y de la cultura. Nosotros, Bernardo Noval, está dedicado a hacer experiencias inmersivas, tecnológicas y esas que van un paso más allá de lo aparente, a aquellas que involucran a los nuevos públicos con nuevas perspectivas de arte, que arropan a nuevas generaciones. Un Van Gogh Alive, un proyecto inmersivo de Frida Kahlo o de Pedro Friedeberg o de cualquier artista de todos los tiempos, ¿no? El debate es, para los puristas, si esto es arte o no es arte, si realmente estos recursos tecnológicos están dando ese paso hacia adelante y están integrando a nuevas audiencias. ¿Qué opinas de este tema y qué opinas del arte tecnológico de los grandes maestros de la historia del arte? Pues yo pienso que esas experiencias inmersivas son una oportunidad muy interesante de percibir el arte con más de un sentido. Yo lo veo como algo que se puede realmente disfrutar, que se puede apreciar. Siempre me he preguntado si no debería de haber, por ejemplo, para ciertas obras que se consideran pues con temas políticos o que hay una falacia de no, es que como esta obra está inspirada en un tema político o social, luego entonces es arte. Justo Avelina Lesper en su libro dice, pues no porque sea una buena causa, ya va a ser arte, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso, bueno, ¿y no podríamos tener un espacio especial de reflexión sociológica para así darle un lugar a este tipo de oportunidades de reflexión social, pero no por eso determinarlo o llamarlos arte así al mismo nivel que la Piedad de Miguel Ángel? Porque, pues en mi opinión, sí hay un valor diferente en una instalación que en una Piedad de Miguel Ángel, ¿no? Pero bueno, cada quien pensará diferente. Totalmente de acuerdo y con eso me haces La Piedad de Miguel Ángel, estos grandes íconos que son el photo opportunity internacional de todos los turistas que van por el mundo buscando, así como buscas las maravillas del mundo, yo creo que también buscas esas obras de arte, las Meninas de Velázquez, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, exactamente La Piedad de Miguel Ángel, la Capilla Sistina. Yo pienso que hay muchos emblemas o emblemáticos monumentos del mundo que forman parte de la agenda de viajes de la mayoría de las personas. Es muy atractivo, ¿eh? Finalmente siempre tenemos una razón. Yo siempre lo dije de niño, yo quiero conocer las maravillas del mundo. Qué pena que ya no haya podido conocer los jardines colgantes de Babilonia o que no hayamos podido conocer la verdadera biblioteca egipcia, ¿no? De Alejandría, como lo fue antes de que se hubiera quemado, y muchas otras obras de arte que a lo mejor muchos de nuestra generación nunca tuvieron acceso a ella, ni siquiera en los libros o en las redes sociales, como hoy podemos viajar a través de las redes sociales, que es maravilloso. Respondiendo a esto que tú dices, pues sí es un gran debate, lo dice Avelina en su libro, lo criticamos de pronto en las experiencias inmersivas. Para mí es muy complejo entender una experiencia tecnológica frente a un cuadro de Van Gogh que te deleita con la mirada y que quieres analizar las pinceladas y que quieres entender el trabajo del gran maestro, ¿no? Pero también te puedo decir que hoy estamos hechos de esos momentos, esas capturas de photo opportunities, de photocalls que te llevan a integrar un recuerdo y que son muy, muy importantes para el desarrollo familiar y para el crecimiento también de las industrias creativas, ¿no? Las industrias creativas es parte de lo que tú haces también. Hoy formas parte no solamente del mundo del arte, sino también de las industrias creativas. ¿Cuál es el futuro de la educación artista en México, Elisa? Pues esa pregunta, no sé si la podría responder. Yo misma no tuve tanto atrevimiento para entrar a la academia, a las escuelas en México. Sí lo hice por periodos en San Miguel de Allende. Estuve también en Carrara en Italia y estuve en el Museo Carrillo Gil en diplomados. Pero pues en sí no sabría si el camino del artista es siempre la academia o la educación formal. Lo desconozco. Hay quien es autodidacta y lo hace realmente increíble.
y hay quien no, hay quien requiere más técnica, y así es que varía. Y no sé si tal cual hablaría solo de México o de ya como del mundo, o sea, a nivel global, y hacia dónde van los caminos artísticos, pues es algo que está por verse. Totalmente, pero qué atractivo, ¿no? Poder aprender de eso y poder ver cuál va a ser el futuro. Claro que hay gente autodidacta. No pasa lo mismo con un artista plástico o gráfico que con un bailarín de ballet, porque el bailarín de ballet, yo pienso, y es una opinión completamente audiencia, es una opinión, para que los grandes críticos del ballet y de la danza lo vean como una opinión y no como un juicio de valor. Pero creo que la danza necesita de la lección, del aprendizaje, de la mentoría de un profesional. Creo que la técnica se perfecciona con la práctica, con la convivencia en un entorno artístico donde hay ensayos constantes, donde hay esa práctica, pero esa dirección de un maestro, ¿no? De un coreógrafo. Creo que la danza es un ejemplo perfecto de la academia. No sé si en las bellas artes suceda igual en todas, porque claro que podríamos decir que sí, pero ¿y qué pasa con esos artistas que simplemente con plasmar una pincelada hacen una obra de arte? ¿O qué pasaba con Van Gogh, que no tenía pues fue autodidacta? Incluso, pues hay rumores que Van Gogh era... hay tantos rumores de Van Gogh, pero uno que me llama mucho la atención es que era daltónico y que entonces por eso la expresión del color y la explosión del color. ¿Tú qué opinas de eso? Porque piénsalo, el MoMA, el Met, los grandes museos están rodeados de artistas legendarios de todos los tiempos, pero realmente Vincent Van Gogh no tuvo clases de arte. Pues algo chistoso, algo divertido, es que mis amigos del teatro, mis amigos del cine, suelen decirme que me tienen mucha envidia porque en mi campo de bellas artes, si yo quiero hacer una escultura o si yo quiero hacer una pintura, no dependo de un equipo como ellos dependen o de un presupuesto igual que ellos dependen. Y pues respecto a si los artistas que hacen un puntito o una pincelada y están en el MoMA o en el Met, pues yo quién soy para decir si son artistas o no. Creo que eso le corresponde decirlo tal vez a la historia, tal vez a los críticos. También es cierto que sí hay como ciertas mafias socioeconómicas que convenientemente proponen a ciertos artistas o que francamente se dicen ser artistas. No estoy tan segura o convencida de que todos ellos lo sean, pero tampoco me toca a mí juzgarlos. Yo creo que lo que a mí me compete es mejorar mi propuesta artística y ver hacia dónde me lleva, porque así como cuando fui a ver el taller a la Casa de Sorolla en Madrid, recuerdo que al final me quedé muy impresionada porque en uno de sus diarios él escribía que apenas a sus 91 años empezaba su mano a reconocer y a entender y a hacer caso a lo que él imaginaba, a lo que él quería pintar. Entonces eso me deja a mí con la piel china de, bueno, y yo con el caligrama sé a dónde quiero llegar, sé que todavía no llego ahí, llevo 10 años, no sé si cuando lleve 11, cuando lleve 15, cuando lleve 40, voy a llegar a donde yo imagino, porque sé que me falta un camino por recorrer, pero al mismo tiempo no tengo miedo y no tengo prisa, porque mucho es cuestión de práctica, práctica, práctica. ¿Cuántos dibujos he de hacer para llegar a donde quiero? No lo sé, pero sé que estoy en el camino. Y hay muchos medios que me han contado que eres la artista más importante de caligrama de México. Te he visto, bueno, con Alicia Keys, te he visto con muchos grandes del mundo, de la farándula, en exposiciones por todo el mundo. Yo quiero que la gente que nos escucha entienda más del caligrama. Quiero que quede muy claro cómo es esta técnica. Y cuando tú cierras los ojos a imaginar esa pincelada de Sorolla que te dejó tan marcada al leer su diario en Madrid, ¿qué pasa en Elisa cuando tiene que generar una nueva pieza? ¿Qué es el caligrama? Déjanoslo más claro, seduce a nuestra gente. Claro que sí. Pues yo me empecé a interesar en ellos cuando estuve leyendo poesía de vanguardia, justamente por Apollinaire y Mallarmé, pero ellos en específico, lo que estuve investigando es que se inspiraron en simias de Rodas,
que fue el primer poeta griego del que se conoce que haya hecho caligramas labrados en piedra. Hay uno que es el poema Huevo, que va girando, y él labró ahí un poema. Está también una libélula y un ángel. Los griegos también en otros momentos realizaron caligramas, parece que de pronto con sentidos metafísicos, incluso como de hechizos, porque finalmente son imágenes conformadas por texto. Claro. Entonces puedes meter ahí rezos. Al final estoy escribiendo un libro justo de la historia del caligrama y un capítulo se va a dedicar únicamente a los jeroglíficos, otro a los kanjis. De hecho, hablando de jeroglíficos, ahora que estoy leyendo El infinito en un junco, cuando se habla del lenguaje y del abecedario romano, resulta que algunas de nuestras letras vinieron de los jeroglíficos. Por ejemplo, parece que la O vino del ojo, la M una serpiente y el movimiento del agua. Y pues de la misma manera he estado encontrando, y ya muchos amigos y conocidos y hasta desconocidos me mandan por internet que han encontrado algo parecido a caligramas hebreos. Hay textos homórficos islámicos que son preciosos, porque de verdad que la caligrafía árabe es una belleza. Yo creo que son hasta de mis favoritos. También hay unos Carmina Figuratum, que los cristianos cuando se escondían en cuevas ponían en algún lado en latín el caligrama y luego en griego tal vez ponían pistas de dónde estaban escondidos. Y pues así ya tenemos muchos ejemplos. De hecho, también tenemos posteriores al caligrama del siglo XX. También en Uruguay y en Brasil surgió la poesía concreta. Y de hecho, una de mis esculturas con pluma 3D es un homenaje a la poesía concreta, porque es un poema que va hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, en una tridimensionalidad con un material plástico. Y pues lo que yo estoy implementando es las sombras y luces al caligrama. Lo estoy volviendo mucho más plástico y eso es por lo que he sido reconocida, digamos. Elisa Salas, quien está hoy con nosotros en Abriendo Puertas con Bernardo Noval, nos habla de su trabajo en una década como la artista del caligrama, vamos a llamarla la caligramista mexicana, que para todos ustedes un caligrama es un poema visual, una frase o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar pues una figura acerca de algo o acerca de algún mensaje que se haya querido dar en las generaciones o en las culturas que nos acabas de contar ahora. Hablamos también de Mesopotamia, de los jeroglíficos de Oriente Medio, de la caligrafía china, griega, por supuesto hebrea, y tu favorita que es, o de tus favoritas, que es la caligrafía en árabe. Y a mí me gustaría decirte, ¿tú crees que el caligrama también fue parte de aquellos mensajes que cruzaban de amor entre hombres y mujeres, o sin importar el género, o algunos mensajes de guerra que se pudieran disfrazar a través del arte, o ya estamos haciendo demasiada suspicacia del caligrama? No, pues me parece una aseveración interesante. De hecho, justo el año pasado me fui a una residencia de artistas a Japón, 3 meses, y la razón por la que me fui es justo para desarrollar e investigar todo lo que estás diciendo, porque justo los kanjis son pictogramas, son tan pictóricos que es increíble. El verbo arar la tierra completamente parece una persona con una herramienta para arar la tierra. Y la luna y el tiempo, todo es tan pictórico que es poético. Son simplemente poemas visuales, cada uno de los kanjis. Y por eso a mí me interesaba tanto ir para allá, porque estuve aprendiendo japonés antes de irme durante 3 meses en un curso intensivo y hablábamos de que existen 3 códigos de lenguaje en japonés: hiragana, katakana y kanji. Bueno, luego está el romanji, pero no es exactamente. Y la idea es que el hiragana parece que pudo haber sido construido para crear poesía y el katakana para enviar mensajes de guerra. Exactamente. Telegramas. Entonces, sí hay una relación en lo que tú dices, sí hay una relación entre la velocidad con la que alguien quería escribir el telegrama con los ángulos con los que tenía que guiar su pincel, a veces mucho más rígidos en el katakana y en el hiragana mucho más suaves. Entonces, realmente en toda su cultura, en la fiesta del té, que suelen poner en unos kakejikus, unos kanjis, con algún haiku, algún poema, y con sumie, que es su técnica de acuarela. Todo esto te habla de una cultura que está empapada
del cuerpo poético, que es lo que a mí me apasiona y lo que a mí me inspira. Pero te voy a decir una cosa que yo también te confieso que he leído mucho sobre los kanjis y que tengo una especial fascinación por la cultura japonesa. Y quiero compartir contigo y con la audiencia que tenemos un privilegio de tenerte aquí porque hay muy poca gente que yo pueda... Conocemos a mucha gente en Abriendo Puertas y en iHeart México y sobre todo tenemos una base de datos importante en el mundo del arte. Pero para mí eres la primera, la única mujer que ha demostrado su interés, su ser inquisitiva en esta mezcla que tiene que ver con el arte, con el caligrama, con las culturas, con el lenguaje, con el dialecto. Es un perfil fantástico el que tenemos frente a nosotros, que eres tú. Es una sucesión hacia el futuro del arte. Yo creo que tenemos que pensar que lo milenario y que todo lo que hemos hablado hoy y lo que estamos hablando nos hace muy presente el concepto de que origen es destino y que de pronto viajamos en el tiempo para retomar del pasado, retomar de lo milenario para ir al futuro. A veces olvidamos que lo más sencillo y lo más valioso es lo hecho a mano, lo que está en el lenguaje original, en cómo se comunicaban nuestros antepasados. Así que yo te quiero decir que esta escritura kanji para ti, claro que tiene muchos significados, claro que tiene mucho detrás, claro que hay que seguirlo estudiando como la Kabbalah, ¿no? Hay mucho en esa magia, en esa... por ejemplo, en la cultura hebrea, los sofers, los escribas, los que escribían pues la Torá o los libros sagrados, pues imagínate todo lo que había detrás de cada significado de las letras. Sucede eso en el hebreo, ¿no? Hay letras que suman números, como 2, por ejemplo, que suman 18 y significa vida. Entonces hay un símbolo de la vida que es muy importante en la cultura hebrea. Creo que los kanjis son parecidos. Creo que los chinos también de forma milenaria lo hacían de otra manera, pero también a lo mejor todavía más profundo, te podría decir que los japoneses. ¿Qué sabes de los chinos? Bueno, realmente el japonés viene del chino. Entonces, los kanjis que yo conocí japoneses, pues realmente tuvieron su origen en China, ¿no? En la Gran China. Yo creo que es una cultura a la que siempre que tengamos alguna duda también podemos voltear para atrás y resolver algunas de nuestras preguntas, porque qué gran cultura, ¿no? Pero no te olvides que la mexicana, los aztecas, los mayas también, pues sí, qué gran cultura, ¿no? Ayer hablaba con un equipo de trabajo creativo y con mi equipo de trabajo sobre una experiencia de los mayas. Imagínate todo lo que hay que contar. ¿Cómo harías, querida Elisa, cómo harías una experiencia, un caligrama que combine? Esta es la pregunta del momento. ¿Cómo harías un caligrama maya que permita a todas las audiencias del mundo enamorarse aún más de los mexicanos y de nuestra cultura tan milenaria que pues es fantástica, ¿no? Claro, también me encantaría hablar de eso, porque de hecho en el libro de la historia del caligrama no mencioné que habrá también un capítulo de los códices indígenas que también tenían un componente fonético. O sea, claro, es aún más complejo y de cierta forma, pues no sé si elevado que otros tipos de pictogramas. De hecho, cuando tuve la oportunidad de intervenir un cráneo de los que estuvieron en Reforma, era una convocatoria, yo propuse Mexicráneos. Sí, de los mexicráneos. Propuse hacer una calaverita literaria en forma de una Catrina y con unos caligramas ya fuera de origen tolteca o maya. Y esos, a su vez, con realidad aumentada, estaban animados y daban información. Entonces, a mí siempre, para nada me considero malinchista. Yo simplemente soy una apasionada de la humanidad y a veces creo que así como la espiritualidad nos une y a veces la religión nos divide, yo pienso que el arte y la cultura nos unen. Entonces, tengo también muchísimos caligramas de alebrijes que expuse en Oaxaca, de Catrinas, de personajes del cine de oro mexicano, tengo hasta de Porfirio Díaz, el de la estampilla, que fue Benito Juárez, que se ganó el concurso de Correos de México y ahí está por el mundo rondando la estampilla caligrama. Y para mí siempre México es algo que como cualquier mexicano lo llevo en la sangre y en el corazón. Igualmente, yo creo que México, y lo que dices tú, la fusión, el arte, la cultura, el entretenimiento hoy, pues son
parte del desarrollo social, son parte del crecimiento de una cultura y es un auténtico placer poder aprender del empoderamiento y la esperanza de iniciativas culturales como las que tú formas, como las que tú fomentas. Creo que hay un futuro enorme para el mundo del arte. Nuestra pasión y nuestra gran misión es democratizar la cultura y que más gente pueda tener acceso a dedicarse a esto, a admirarlo, a apreciarlo, a conocer más que el arte es transformador, como te lo decía de Van Gogh al principio. Entonces creo que tenemos mucho que aprenderte. ¿Qué te gustaría decirle a toda esa generación de estudiantes, de gente que está indecisa por definir su camino en las artes o en las bellas artes hoy en día, Elisa? Pues yo lo que me he dado cuenta es que cada vez que intento escapar del arte, porque sí es un mundo muy complejo, acabo regresando porque me doy cuenta de que yo no lo escogí, él me escogió. Entonces me he dado cuenta de que no tengo escapatoria. Mi alma siempre vuelve a perseguir esta investigación, esta aspiración a más, a dónde puedo llegar. Entonces yo lo único que le recomendaría a cualquier otra persona es eso, que siguiera su intuición y que si intenta irse y constantemente regresa y regresa y regresa al mismo tema, pues no es por otra razón, sino porque ese es su lugar. Y yo creo que todos tenemos un lugar en el mundo y para todos puede brillar el sol. Que siga brillando el sol a través de Elisa Salas, del Caligrama, del arte y la cultura. Qué conversación tan maravillosa. Estoy seguro que cuando la gente vea en Spotify o en iHeart o en cualquiera de las plataformas Caligrama, le va a resultar poco común, pero después de escuchar el contenido y de poder hablar de todo lo que hablamos hoy, estoy convencido que seguiremos promoviendo tu carrera, el arte, la industria, que para mí ya es pues la cultura, ¿no? Es toda una industria que tenemos que seguir promoviendo, fomentando y haciendo crecer. Muchísimas gracias, Elisa Salas, por haber venido a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación de corazón y pues hay que seguir promoviendo la cultura y el arte. Gracias por los espacios. Gracias a ti, yo soy Bernardo Noval y síganos aquí en Abriendo Puertas. Buenas tardes.